Vamos a ver algunos de los mecanismos generales de regulación del desarrollo desde el punto de vista genético. Vamos a tratar de ver genes fundamentales, genes maestros en el proceso de desarrollo, y para ello vamos a utilizar como modelo el de la mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster. Entonces vamos a tratar de entender cuál es la cascada regulatoria, la cascada de genes que tienen que ver con el desarrollo de una mosca y cómo de un ovocito fecundado podemos llegar a tener una mosquita adulta. Vamos a tratar de entender cómo se hacen las moscas. Una de las cosas importantes de esto es tener en cuenta que nosotros, para poder entender algunos de estos procesos de desarrollo, trabajamos, como decíamos la semana pasada, con distintos modelos. Si nosotros, para poder entender cuáles son los genes importantes reguladores del desarrollo, tenemos que trabajar con modelos animales que nos permitan responder. Es bastante difícil saber qué es lo que pasa con la regulación en los mamíferos, en el hombre, y para eso utilizamos como modelo de ratón. En el caso de entender cuáles son los genes reguladores del proceso de desarrollo y de la justificación de los genes corporales, es importante utilizar modelos que conozcamos y que conozcamos bien. Y desde el punto de vista de la genética, la mosca de la fruta es un modelo bien interesante. ¿Por qué? Porque es un organismo que la genética conoce muy bien. Ustedes se acuerdan, después de los trabajos de Mendel, las abejitas, ya por el 1800 y pico, la genética se redescubrió en el 1900, y en 1910 la genética tuvo un gran salto, y ese gran salto tuvo que ver con los trabajos de Morgan, justamente utilizando las mosquitas de la fruta. Morgan empezó a usar mosquitas de la fruta, que eran organismos muy pequeños y que se mantenían muy fácil en el laboratorio, en frutas de composición, los cuales se podían hacer fácilmente con el cultivo, y que tenían unas características bien interesantes, tenían un ciclo de vida muy corto. Fíjense que a partir del huevo fertilizado, todo el proceso hasta que se completa la gastrulación lleva 180 minutos, es decir, esto es 3 horas. En 3 horas hicimos todo el proceso de gastrulación. En un día completamos todo el desarrollo hasta la primera muda. Los insectos, ustedes saben que tienen varias mudas. Llegamos a la mosquita adulta en 9 días. En 10 días completamos el ciclo de la muda. Y toda la primera parte del desarrollo la podemos ver en una semana. Pero a Morgan no le interesaba eso. Morgan lo que hacía era cruzar moscas y ver fenotipos. Y cruzando moscas y viendo fenotipos, viendo cosas distintas, viendo mutantes, empezó a hacer las bases de la genética que conocemos hoy en día. ¿Está bien? Los primeros mapas génicos, el primer mapa génico que determinaba el orden, que demostró que los genes eran entidades que estaban sobre los cromosomas, lo hizo Morgan, porque se le llamó. El primer mapa génico que estableció el orden de 3 genes en un mismo cromosoma lo hizo Schwartzman, un estudiante de Morgan en el año 1913, hace ya 130 años, ¿tá? Y fue el primer mapa génico que conocemos, en la mosca. Entonces, la genética de la mosca la conocemos bastante, ¿vale? Y la genética de la mosca se ha basado en aislar mutantes. Y en estas cosas de desarrollo, el estudio de esas primeras etapas de desarrollo permiten aislar mutantes. Cuando cruzamos moscas con distintas características, al azar aparecen algunas variantes, algunas mutantes. Algunas mutaciones, por ejemplo, que alteran o detienen el desarrollo y dan fenotipos particulares. Entonces allí podemos, a partir de esos fenotipos, después tratar de entender qué es lo que sucede. Y así fue como se avanzó en entender y en comprender esta primera parte del desarrollo, que es bien importante. Y a nosotros nos sirve, ¿por qué? Porque la mosca, por más que a nosotros nos parece muy diferente, ¿está bien? Desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista de su organización jerárquica, es muy similar a casi que todos los organismos que tienen simetría bilateral y tienen
algunas regiones que son muy similares a las que tenemos en los mamíferos. Tiene cabeza, tiene tórax, tiene abdomen. Entonces, ¿cómo se determina qué es cabeza, qué es tórax, qué es abdomen? Si lo entendemos en la mosca, capaz que podemos entender los mecanismos en los mamíferos. Y de hecho, lo que hoy sabemos es que los mecanismos que utilizan los mamíferos, la mosca, los gusanos, prácticamente todos los animales multicelulares en la regulación del desarrollo se basa en los mismos genes. Ahí lo que Wigner menciona como la cajita de herramientas de desarrollo. La cajita de herramientas de desarrollo, los genes que están en la cajita de herramientas son muy poquitos y son siempre los mismos. ¿Está bien? Bien, entonces, vamos a ver algunas cosas del desarrollo temprano de los insectos que tienen sus particularidades y que nos van a servir para ubicarnos en el problema. Primera cosa es, los ovocitos son relativamente grandes, alargaditos, con muchísimo citoplasma, con muchísimo material, precursores almacenados en ese citoplasma. ¿Está bien? Y un núcleo pequeñito que aparece por ahí arriba. Yo no sé si ustedes llegan a ver acá. No se ve, ¿no? No, nada. Acá, ven estas imágenes de acá abajo, acá tienen lo mismo, pero acá tienen un ovocito con un único núcleo. Ahí, ¿está bien? Cuando este ovocito es fecundado, empieza la división, pero empieza la división solo del núcleo. El citoplasma no se divide porque es un citoplasma muy grande y se fusiona el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino, se forma el cigoto, ese núcleo, ¿tá? Y ese núcleo se divide. Pero se mantiene dentro de ese mismo citoplasma, comparte ese mismo enorme citoplasma. Esto se divide primero en 2 células, luego en 4, luego en 8, luego en 16, 32, 64, 128, 256, lo mismo que en la memoria, ¿no? En la computadora. La cantidad de células. Estos núcleos empiezan a dividirse y empiezan a migrar hacia la superficie. Se ubican sobre la superficie de ese ovocito y una vez que se ubican sobre la superficie de ese ovocito, se empiezan a separar en distintas células hasta que se completa el proceso de celularización y queda todo rodeado de una capa de células. ¿Está bien? Mientras esto sucede con los núcleos, pasan cosas con el citoplasma. Todo esto ocurre en muy poco tiempo. Fíjense que los primeros 30 minutos ocurren acá y ya estamos hablando que llegamos al final de este proceso en las primeras 3 horas de desarrollo. ¿Se acuerdan que lo veíamos en el video? Entonces, toda esta primera parte hasta la exploración ocurre en las primeras 3 horas. Y en estas primeras 3 horas pasan muchas cosas. Y pasan cosas muy importantes a nivel de citoplasma, que tienen que ver con procesos de regulación y con utilizar buena parte de los recursos que están en este citoplasma. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué son las cosas importantes que suceden acá? Ese ovocito alargado con esa forma particular va a tener que diferenciarse y va a tener que dar lugar a un embrión. Para formar un embrión vamos a tener que definir lo mismo que tienen que definir todos los organismos rasuarios, de las medusas y los locales para acá, y es qué es y dónde está la cabeza, qué es y dónde está la cola, qué es ventral, qué es dorsal. Van a tener que definir ejes corporales. Todos nosotros, de gusanos para adelante, somos organismos bilaterales, porque tenemos siempre como 2 ejes, un eje antero-posterior o un eje dorso-ventral. ¿Está bien? Pero nos podemos identificar por esos ejes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que determina esos ejes? Esos ejes determinan el orden en que van los distintos órganos, las distintas estructuras del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se determinan esos ejes? Eso es lo que vamos a tratar de ver y de entender. En el eje antero-posterior de la mosquita lo que tenemos es tres regiones grandes, ¿no? La cabeza, el tórax y el abdomen. En la cabeza tenemos ojo, boca, antenas, etc., una serie de estructuras.
En el tórax, en la mosca, tenemos patas, alas. En el abdomen no tenemos ni patas ni alas, tenemos conductores, etc. internamente. Nosotros también, una serie de estructuras en la cabeza, una serie de estructuras en el tronco, miembros, patas, brazos, ¿está bien? Y en lo que es el abdomen. Entonces, bueno, esa diferenciación. En la boca tenemos la cabeza, después tenemos 3 segmentos que forman el tórax y 8 segmentos que forman el abdomen. 8 y 3 son 11. En realidad, cuando veamos en el desarrollo, vemos que en realidad en la segmentación de este organismo hay más segmentos, hay unas estructuras que vamos a denominar luego parasegmentos y son en realidad 14 los que van a formar todo el embrión. Esto lo vamos a ver más en detalle, no hay que complicarse con eso por ahora. ¿Está bien? Pero, ¿cómo se inicia el plan de desarrollo? ¿Qué es lo que pasa en este citoplasma? Bueno, una de las cosas que hablábamos el otro día, ayer, no me acuerdo mal, era que en el inicio del plan de desarrollo el ovocito de la mosca tiene almacenados diferencialmente algunos ARN mensajeros. El ARN mensajero de bicoid está en la región anterior, almacenado, allí aparece en rojo, y el ARN mensajero de nanos almacenado en la región posterior. ¿Está bien? ¿Cómo llegamos a tener esa distribución diferencial de estos dos mensajeros que van a ser los morfógenos que van a dar lugar al inicio del desarrollo? Bueno, ¿cómo se establece esta distribución siguiente? Una de las cosas que sucede es que la formación del pie anteroposterior del ovocito arranca mucho antes en el ovocito, y arranca a partir del folículo, ¿está bien? Un folículo donde se está formando ese ovocito. Todas estas células que aparecen acá, todas estas células NERS y este ovocito son células derivadas de la línea germinal, ¿verdad? En alguna de estas células se ocurre la meiosis, esta es una célula haploide, estas otras células están sintetizando otros productos, están transcribiendo, sintetizando productos, y estas células son las que sintetizan algunos ARN mensajeros que los pasan al citoplasma del ovocito. ¿Está bien? Y el ovocito almacena cosas que sintetizan su proceso de maduración y cosas que recibe de las células nodrizas que están sintetizando, la están ayudando a prepararse para el desarrollo. ¿Vale? Bien. Una de las cosas que sintetizan las células nodrizas es Gürgen. Bueno, primero, antes de seguir con esto, les voy a decir varias cosas y algunas de ellas las vamos a ver. Cuando hablamos de genes en drosófila, los genes de drosófila todos tienen nombre. Y todos tienen nombres que no tienen, a veces no tienen nada que ver. Los nombres tienen que ver con los fenotipos que aparecen cuando esos genes están mutados. Porque ¿cómo se estudió esto? Se estudió generando mutaciones, aislando mutaciones y viendo qué era lo que pasaba. Entonces se veía una mutación que tenía un determinado fenotipo, que pasaba algo en el desarrollo, que se detenía de alguna manera, quedaba el embrión de una determinada manera, y el investigador que lo estudiaba le ponía un nombre a ese fenotipo que veía. El nombre de ese fenotipo pasa luego a ser el nombre de los genes responsables de ese fenotipo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver que los nombres de los genes en drosófila, los genes de drosófila tienen nombre. Y tienen un nombre que no tiene nada que ver, no tiene ninguna lógica. ¿Está bien? Entonces, Gürgen es el nombre de una proteína que es de la familia de los factores de crecimiento tumorales de tipo B, los TGF-beta. ¿Está bien? Es decir, es una proteína que es un ligando de una vía de transducción de señales, ¿verdad? Bien. Esta proteína tiene un receptor que es expresado por las células foliculares terminales. El receptor se llama torpedo, ¿tá? Y se localiza en la región posterior de lo que va a ser el ovocito. Esto que está ubicado acá en las células foliculares se une acá y determina la reorganización de los microtúbulos. Esta reorganización de los microtúbulos hace que se empiecen a formar haces de microtúbulos a lo largo del ovocito, y a partir de estos haces de microtúbulos se empiecen a reorganizar, a redirigir hacia un lado y hacia el otro los distintos
ARN mensajeros que son sintetizados por las células foliculares y transferidos al ovocito. Entonces, de esta manera, los mensajeros de Vico son traídos hacia este polo, los mensajeros de Oscar asociados a la ginesina se mueven para acá y Oscar después va a ser, Oscar es otra proteína, a ver, que se llama Oscar. Oscar no es un señor, es una proteína que se llama Oscar. Oscar es una proteína que se va a encargar de secuestrar a nanos. Oscar es un secuestrador que secuestra a nanos y lo mantiene acá en la parte final del ovocito. Bien. Entonces, Vico se queda acá en esta punta, nanos se queda en esta punta porque Oscar lo retiene. Y ahí tenemos un ovocito con cosas distribuidas diferencialmente. Bien. Vamos a ver que en el desarrollo de los ejes corporales en Drosophila participan cascadas de genes que se van activando unos a otros progresivamente. Estos genes son fundamentalmente factores de transcripción y algunos de ellos genes vinculados por vía de transducción de señales. Sabemos Gurken, que es un factor TGF beta, sabemos Torpedo, que es un receptor TGF beta. Estamos viendo vías de transducción de señales y vamos a ver factores de transcripción. Los mismos dos grupos que dijimos que están todo el tiempo. Y vamos a ver que interaccionan, que hablan entre ellos todo el tiempo. Bien. Drosophila entonces decimos utiliza una jerarquía de genes. Los primeros genes en todo esto son genes maternos, es decir, genes que se expresan a partir de las células de la madre, las células foliculares o el ovocito, antes de que ese ovocito se apueste. ¿Está bien? Entonces esos son genes maternos, van a depender del genoma de la hembra que puso ese huevo. Ese ovocito. Después, esos genes van a ser los primeros reguladores y van a encender una cascada de genes cigóticos, es decir, de genes que se van a expresar a partir del genoma del cigoto que se formó, de ese ovocito más la contribución del espermatozoide que fecundó ese ovocito. ¿Está bien? Esos genes cigóticos los podemos dividir básicamente en tres grandes grupos de genes cigóticos de segmentación. Los genes cigóticos de segmentación lo que van a hacer es dividir el embrión en regiones. Primero vamos a ver lo que vamos a llamar los genes GAP, que van a dividir el embrión en grandes regiones. Después vamos a ver los genes de regla par, que van a achicar esas regiones a una serie de 7 bandas a lo largo del embrión. Y después van a participar los genes de polaridad de segmentos que van a subdividir cada una de esas 7 regiones en una región anterior y posterior de cada una de ellas. Terminando con 14 regiones. ¿Está bien? 14 regiones a lo largo del embrión. Y después de todo eso, entran en juego otro grupo de genes, también cigóticos. Los genes de identidad de segmentos, que dependiendo de dónde están en el embrión, van a dar lugar a las estructuras características que corresponden a esa región del embrión. ¿Está bien? Patas, antenas, alas, lo que sea, lo que corresponde. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo arranca todo esto? Arranquemos hablando de los genes maternos. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Sí? Está. Esto es una foto real de un embrión de Drosophila. Esta mancha negra que ustedes están viendo acá es el mensajero de Vicoy identificado con un antisense marcado. Es decir, con un ARN antisentido que utiliza con el mensajero de Vicoy y que nos dice dónde está el mensajero de Vicoy. En un ovocito antes de ser fecundado. Ese ovocito, como ustedes ven, el mensajero de Vicoy está todo en la punta. ¿Está bien? Vicoide es un gen materno. ¿Está bien? Si bien el embrión también tiene un gen de Vicoide, no se va a expresar en esta primera parte y va a utilizar el mensajero de Vicoide que heredó de la mamá. ¿Está bien? Que produjo ese ovocito mientras estaba madurando y lo produjeron las células nodriza y lo transfirieron. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos. Bien.
Entonces, hay ARNs ubicados diferencialmente en el ovocito y estos genes codifican para qué cosa? Codifican para proteínas que son reguladores de la transcripción. Es decir, son factores de transcripción. ¿Está bien? Se van a unir a los promotores y potenciadores de genes y van a aprender y apagar genes. Pero algunos de estos genes tienen otra función, como vamos a ver. Bicoid, entonces acá tienen el ARN bicoid y acá tiene la proteína bicoid. Una vez que se da la fecundación, se dispara la señal para que el mensajero de bicoid empiece a ser traducido. Y el mensajero de bicoid empieza a ser traducido. ¿Dónde hay mucho mensajero de bicoid? En el extremo anterior. Se empieza a producir la proteína bicoid. La proteína bicoid empieza a difundir por el embrión desde la punta progresivamente hacia el centro y se forma un gradiente de la proteína. ¿A ver? Bien. Y acá ustedes ven el gradiente de la proteína bicoid. Si nosotros graficáramos la cantidad de ARN bicoid que tenemos, el ARN bicoid materno está ubicado nada más que en esta partecita de la punta, pero la proteína empieza a difundir y forma un gradiente a lo largo de todo el embrión. ¿Está bien? Vale. Decíamos que la proteína bicoid es una proteína que es un factor de transcripción, es decir, que va a entrar a los núcleos, esos núcleos que se están dividiendo y que están migrando hacia la superficie, ¿tá? Y va a aprender genes. ¿Tá? Pero también tiene otra función en el citoplasma. Y es una función reguladora a nivel post-transcripcional, es decir, a nivel de la traduc'ción. Ustedes se acuerdan que los mensajeros eucariotas tienen una estructura particular. ¿Con qué empieza un mensajero eucariota? ¿Qué tiene en el extremo 5'? ¿Se acuerdan? Una cápsula. La caperuza, ¿verdad? Una estructura modificada en el extremo 5' para protegerlo. ¿Qué tiene en el extremo 3'? La cola de polea. ¿La traducción empieza en la caperuza? No. ¿Dónde empieza? Empieza un poquito más adentro, donde está el cordón de iniciación, el cordón auge. Quiere decir que entre el auge y la caperuza hay una zona 5' no traducida, ¿verdad? Después del auge hasta el stop, ¿qué viene? La zona codificante, que es la que se traduce, fabrica la proteína, y desde el codón stop hasta el poli-A, una zona 3' no traduce. ¿Está bien? El ribosoma se va a enganchar por la punta, por la caperuza, va a avanzar, va a reconocer el codón auge y va a empezar a traducir. Y después se va a desenvolver. Pero hay algunas proteínas reguladoras que regulan la disponibilidad de los mensajeros para la maquinaria de traducción, para el ribosoma. Y estos mecanismos de regulación generalmente funcionan a través de proteínas que se unen a las porciones 3' no traducidas, 3' UTR de los receptores. ¿Está bien? Entonces, lo que hacen es, toman ese 3' UTR del mensajero y impiden que el ribosoma lo traduzca. ¿Está bien? Bien. La proteína bicoid, que cuando entra en el núcleo, se une al ADN, en promotores y potenciadores de genes, y actúa como factor transcripcional, en el citoplasma se une a la región 3' UTR, la región 3' no traducida, de otro gen materno, de caudal. ¿Está bien? Caudal. Caudal le suena a cola, ¿verdad? Caudal es un gen materno, un mensajero de un gen materno, que también es producido por el ovocito, por las células nodrizas, pero que se distribuye de manera homogénea en todo el embrión. ¿Está bien? Bicoid estaba en una punta, granos estaba en la otra, caudal está en todo el embrión. Pero donde hay proteína bicoid, la proteína bicoid se une a caudal e impide que caudal se traduzca. Donde no hay proteína bicoid, el mensajero de caudal se traduce. ¿Dónde se traduce el mensajero de caudal? En la parte posterior, ¿verdad? En la parte anterior, bicoid inhibe la traducción de caudal
En la parte posterior no lo hace. Entonces ya vemos que bicoid está teniendo un efecto sobre otro gen materno. ¿Está bien? Esta es una regulación entre dos genes maternos. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Dudas? Bien. Por otro lado, bicoid actúa como factor de transcripción. Fíjense ustedes que bicoid, cuando entra al núcleo, se pega a los promotores y potenciadores de algunos genes y prende un gen en particular, que es el gen Hunchback. Hunchback es uno de los genes GAP, uno de los genes de la siguiente caso, del siguiente paso. ¿Vale? Entonces, lo que hace es fabrica transcripto de Hunchback a partir del cigoto, a partir de esa célula, y eso se traduce, produce la proteína Hunchback. Bien. Nosotros vemos que bicoid está acá, anteriormente genera un gradiente antero-posterior. Normalmente el embrión va a tener una región que va a dar la cabeza, una región que va a dar el tórax, una región que va a dar el abdomen. Cuando tenemos un mutante bicoid, una mosquita mutante para bicoid, cuando cruzamos dos mosquitas heterocigotas bicoid, ¿está bien? Y se genera un cigoto homocigota para bicoid, ¿está? Ese homocigota para bicoid genera un embrión deficiente que no tiene proteína bicoid y que genera una única estructura que parece ser el abdomen. Si nosotros miramos, a ver si tengo en la imagen siguiente, la imagen acá, abdomen. Esto es un embrión normal de drosófila, está la zona de la cabeza, está la zona de la cola. Ustedes ven que se ven como dos colitas, ¿está bien? Y esto parece ser todo abdomen. Por eso se llama bicoid, porque esto forma como dos cornitos. ¿Está bien? Por eso es que se llama bicoid. ¿Ah? Entonces, bicoid, que ahora sabemos por qué se llama bicoid, ¿ah? Cuando está mutado, produce un embrión que tiene solo abdomen. No tiene ni cabeza ni tórax. Se empezaron a estudiar distintos genes, distintas cosas, hasta que se llegó a descubrir la proteína bicoid, el mensajero de la proteína bicoid, que estaba vinculado con él. La gente que estaba investigando con él, esto decía, bueno, ¿cómo puedo yo demostrar efectivamente que este mensajero es el responsable de este paso? Bien, ¿qué es lo que sabemos? Normalmente el mensajero de bicoid está ubicado acá. En estos casos el mensajero de bicoid no está. ¿Qué puedo hacer para demostrar que el mensajero de bicoid es el determinante? Este tipo de experimentos. Tomo un mutante bicoid y le inyecto en la región anterior al mensajero de bicoid. Entonces, si yo inyecto en la región anterior el mensajero de bicoid, ¿qué es lo que sucede con el desarrollo? Se recupera el desarrollo normal. Bien, parece que bicoid tiene que ver. Ahora, bicoid es efectivamente el determinante o es alguien que dispara este proceso nada más. Hagamos otra cosa. Tomemos un embrión normal e inyectemos bicoid del otro lado, en la porción terminal, a ver qué pasa. Cuando yo inyecto bicoid en la porción terminal, yo tengo dos cabezas, tórax y abdomen. Es decir, esto es un embrión abortivo, no llega a avanzar. Pero empieza a generar estructuras que parecen, que apuntan hacia formar cabeza de los dos lados. ¿Está bien? Y abdomen al centro. Quiere decir que claramente bicoid tiene que ver con desarrollar las estructuras anteriores. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo inyecto en un mutante defectivo para bicoid, entonces el ARN de bicoid en el medio? Se me genera estructuras parecidas a lo que va a ser una cabeza en el centro y abdomen hacia los costados. Bien. Conclusión, bicoid es el determinante de las estructuras anteriores. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Seguimos. Bien. ¿Qué es lo que pasa del otro lado? ¿Se acuerdan de Nanos? Que Oscar lo había secuestrado en el fondo. Bueno. Nanos, cuando se da la fecundación, Oscar se distrae viendo qué es lo que pasa y Nano se escapa, le agarra el ribosoma y lo traduce.
y nano forma un gradiente posterior igual que bico. ¿Está bien? Bien. Nanos va a actuar también como un factor de transcripción. Y va a aprender algunos genes. Pero también nanos va a actuar, al igual que bicoid, regulando la traducción de otros genes. Y va a regular la traducción de Hunchback. Pero no del Hunchback que activó bicoid, sino de un Hunchback materno. Una cosa que yo no les dije hasta ahora es que, bueno, una cosa que no les dije es por qué se llama nanos. Cuando nanos está mutado, el embrión tiene cabeza y regiones características de las regiones que van a dar lugar a la cabeza y el tórax, y es pequeñito, no tiene olor. Por eso se llama nanos. ¿Ah? Bien. Nanos activa los genes RAP posteriores. Nanos actúan como factor de transcripción activando genes RAP posteriores, pero también actúa, al igual que bicoid, impidiendo la traducción de un Hunchback de origen materno. Una de las cosas que yo no les dije es que son varios los genes maternos, pero nosotros vamos a pensar y analizar qué es lo que pasa con 4 de ellos. ¿Está bien? Ya sabemos que bicoid y nanos están, bicoid, el mensajero de bicoid acá, el mensajero de nanos acá. Ya hablamos de caudal que está distribuido homogéneamente. Hay también un mensajero de Hunchback materno que está distribuido homogéneamente en el embrión. ¿Está bien? Entonces tenemos 4 mensajeros maternos. Bicoid en la punta, nanos en la otra punta, caudal y Hunchback por todos lados. Cuando se da la fecundación empieza la traducción, el ribosoma empieza a actuar, ¿y qué es lo que pasa? En el extremo anterior, ¿qué pasa? ¿Se transcribe quién? Bicoid. Empieza a haber proteína bicoid. Empieza a haber proteína bicoid. La proteína bicoid forma un gradiente. En la región posterior, ¿se transcribe quién? Nanos. Muy bien. Hay un gradiente de nanos opuesto al de bicoid. ¿Está bien? Pero bicoid, la proteína bicoid, inhibe la traducción del mensajero de caudal. Quiere decir que donde hay bicoid, no hay caudal. Y hay caudal donde no hay bicoid. ¿Está bien? Y nanos se junta con otra proteína, con puminio, e impide